Muy buenos días. Mi grupo está conformado por Julián Steven Ávila Coy, Juliet Lorena Linares Torres y yo, Nicole Zipagauta Guerrero. A continuación, les hablaremos sobre el diligenciamiento del formato de inspección de puesto de trabajo. El consentimiento informado. El consentimiento informado deberá contener la fecha exacta de la realización de la evaluación osteomuscular de forma numérica, es decir, deberá contener día, mes y año. El objetivo del consentimiento informado es llevar un registro de autorización de la persona a quien se realizará la valoración en convenio con los profesionales en formación de fisioterapia en práctica de la Corporación Universitaria Iberoamericana. Se iniciará de la siguiente manera. Yo hace referencia al nombre completo de la persona a evaluar. Este deberá ser en su respectivo orden. Por ejemplo, el nombre completo del paciente, primero sus dos nombres y luego sus dos apellidos. Identificado con documento, donde se escribirá el número de documento de la persona a evaluar, debe ser completo y legible. D. Corresponde a la ciudad o lugar de expedición del documento de la persona a quien se realizará la evaluación osteomuscular. Por voluntad propia y como referente, doy mi consentimiento para la aplicación de la prueba de test cuestionario internacional de actividad física, postura, tango de movimiento y fuerza muscular, pruebas de flexibilidad, flexibilidad de hombro, test de Over y test de Eli, pruebas funcionales, prueba de Neer, prueba de Hawkins, Hove, prueba de Speed, signo de Tinel, signo de codo de golfista, prueba de Thompson, que se aplicará en las instalaciones de... Entonces esto corresponde al lugar de práctica donde se encuentre el fisioterapeuta en formación. Con la población, esta corresponde al grupo poblacional al que se dirige, como por ejemplo, digamos, administrativos, que pueda conllevar a que se presenten molestias osteomusculares, dificultad para ejercer algunos movimientos momentáneamente desde aplicar la prueba y aumento de dolor momentáneo. Manifiesto que recibí una explicación clara y completa tanto del objeto del proceso de selección como del propósito de la aplicación de la prueba. Asimismo, fui informado o informada sobre el tipo de prueba que será aplicada, su procedimiento y duración. Si al momento de la estratificación surgiera una situación adversa distinta y más grave a la prevista, doy mi consentimiento para que se actúe del modo más conocido según la ciencia y conciencia respecto a lo programado por el exclusivo interés de mi salud. Hago constar que he leído y entendido en su totalidad este documento, que me fueron resueltas las dudas que presenté, por lo que en constancia firmo y acepto su contenido. Entonces ahí sigue la firma del paciente, lo cual corresponde a la firma, nombre completo y número de cédula o documento de la persona que se evaluará. Como parte final del consentimiento informado, tenemos el aviso legal que dice: la información contenida en este documento será para el uso exclusivo de la Corporación Universitaria Iberoamericana, quien será responsable por su custodia y conservación en razón de que contiene información de carácter confidencial o privilegiada. Esta información no podrá ser reproducida total o parcialmente, salvo autorización expresa de la Coordinación de Práctica de la Corporación Universitaria Iberoamericana. Después de tener el consentimiento informado, se dispone a realizar el formato, que este consiste en una inspección de puesto de trabajo. Está diseñado para poder aplicar una inspección objetiva evaluando factores ambientales y físicos. Se debe evaluar la percepción del colaborador y la observación del fisioterapeuta que está aplicando la inspección. Esta inspección se realiza con los usuarios que se encuentren en los casos con riesgo según el programa de vigilancia epidemiológica. El formato se puede diligenciar de forma física o magnética, teniendo en cuenta que si se diligencia en el formato físico, de igual manera debe ser diligenciado de forma magnética debido a que tiene un mayor control de la información.
Para el diligenciamiento en el formato magnético es importante resaltar que es fácil y cómodo, ya que solo se debe seleccionar las opciones allí escritas según el ítem evaluado, y si es necesario se realiza algún comentario u observación del mismo. También es importante tener en cuenta que cualquier tipo de observación se debe tener en mayúscula. En el momento de iniciar la inspección hay que tomar una foto del trabajador en plano posterior y sagital, y al finalizar también se toman los mismos planos. Después se definen los componentes y de qué manera se debe diligenciar en el formato magnético. Los datos personales como los nombres y apellidos deben estar completos y registrados en mayúscula. Se debe diligenciar el número correcto del número de cédula y se recomienda verificar el número 2 veces con el trabajador. También diligenciar la edad del trabajador, registrar el tiempo que lleva el trabajador en la empresa, diligenciar el tiempo que lleva con el cargo actual y por último registrar el número de la extensión personal que tiene el colaborador. Para el desarrollo del formato se describirá cada ítem y cómo calificarlo. Esta calificación tiene un rango de evaluación de 0 a 2, donde 0 es sin riesgo, 1 es riesgo bajo y 2 es riesgo alto. La sumatoria total es de 96 puntos, lo cual equivale a un riesgo total. Es importante diligenciar todos los ítems de la inspección, pues todos serán un campo obligatorio al momento de hacer un comentario u observación, donde se debe hacer con palabras puntuales. Y en caso de no ser necesario el comentario, se colocará ninguno. Factores ambientales. Se encontraron una serie de preguntas que se aplicaron y serán netamente de percepción. Primero, ¿el aspecto o área de trabajo es suficiente? Esta pregunta se refiere a que el trabajador percibe y si el espacio en donde realiza las actividades es suficiente y no tiene inconvenientes. Segunda pregunta, ¿la temperatura es confortable? Esta es una variable de gran importancia en el confort y satisfacción de los trabajadores. La percepción de frío o calor excesivos en oficinas genera malestar y puede producir estrés. Tercera pregunta, ¿el área de trabajo tiene suficiente ventilación? El lugar de trabajo debe estar ventilado y cumplir los requerimientos, brindar oxigenación al trabajador y combatir la contaminación ambiental. Cuarta pregunta, ¿hay ruido que genere disconfort o pueda ocasionar pérdida auditiva? Cuando hablamos de ruido, nos referimos al sonido que nos resulta molesto y que puede llegar a ser un verdadero problema para el confort del trabajador. Quinta pregunta, ¿la iluminación es suficiente y acorde para el trabajo a desarrollar? Un problema frecuente es que la iluminación sea insuficiente o excesiva, inadecuada para las exigencias de las tareas a desarrollar. Sexta pregunta, ¿hay deslumbramientos por ventanas ubicadas frente al trabajador? Con esta pregunta se evalúa si el trabajador presenta algún tipo de fatiga visual a causa de los deslumbramientos o constantemente necesita realizar adaptaciones. Séptima pregunta, ¿hay reflejos de ventanas o lámparas sobre la pantalla o monitor? Acá se busca evaluar que no existan reflejos de luz natural o artificial sobre la pantalla del computador, pues esto crearía una fatiga visual e incomodidad al trabajador. Octava pregunta, ¿el orden y aseo es adecuado? Es importante resaltar que este ítem se evalúa con la observación. Aquí se evaluará el aseo y el orden del puesto del trabajo. Se observará también que esté organizado, que tenga fácil acceso a las conexiones, que los cables estén bien ordenados, que las herramientas de trabajo estén en condiciones óptimas, entre otras. Novena pregunta, ¿hay fácil acceso y evacuación desde el sitio de trabajo? Este ítem se evalúa desde la percepción del usuario, además de las observaciones del fisioterapeuta. Es importante observar cuántas puertas hay en el piso en el que el trabajador se encuentra, si son grandes. También se le pregunta al trabajador sobre los accesos y salidas de evacuación. Décima pregunta, ¿el área de trabajo cuenta con área para archivo suficiente y adecuado? Este ítem se debe evaluar con la observación. Se observará si cuenta con cajones de archivo, los cuales deben ser suficientes
para la cantidad de archivo de cada trabajador. 11. Pregunta, ¿el mantenimiento del equipo hardware es preventivo y adecuado? ¿Cada cuánto lo realizan? Se le preguntará al trabajador cada cuánto le realizan mantenimiento a su computador. En este ítem será importante colocar en las observaciones el intervalo de tiempo en que hacen el mantenimiento en meses. Físico. Esta sección se desarrolla por medio de la observación y toma de medidas con una cinta métrica, evaluando si los espacios de trabajo y los elementos del mismo son adecuados y se encuentran dentro de los límites. Esta inspección será de observación y algunas tendrán que ver con la percepción del usuario. Comenzamos con la pantalla. Este ítem evalúa la altura de la pantalla que esté a nivel del puente nasal. También evalúa la altura de la pantalla que sea graduable. También que el borde superior de la pantalla con la vista general esté en un ángulo de 15 a 20 grados. En el siguiente ítem encontramos el teclado. En este ítem, como sabemos, el teclado es una de las herramientas de oficina más utilizadas. Es por eso que en este apartado se busca conocer su ubicación. Se busca conocer la ubicación del teclado frente al usuario. Existen espacios para la muñeca entre el teclado de 10 centímetros. Y también contamos con el siguiente ítem que es el mouse. El mouse es otra de las grandes herramientas usadas por la parte de la oficina. Entonces, en este preguntamos, ¿existe espacios para el mouse al lado del teclado? El antebrazo o muñeca roza constantemente los bordes de la superficie. El uso del mouse cómodo desliza fácilmente a la superficie. También contamos con la mesa. Las dimensiones de la mesa deben ser apropiadas para que se pueda colocar cómodamente la pantalla, el teclado y el mouse. Para eso en el ítem contamos con la altura de la mesa es fija, esta será aproximadamente de 70 a 75 centímetros. La profundidad de la mesa tiene que ser de 85 centímetros. El ancho de la mesa tiene que ser de 120 y la mesa o escritorio se encuentra en buen estado. Contamos con algo muy importante que es la silla. La silla debe ser cómoda y tener las dimensiones apropiadas para que el trabajador adopte una adecuada posición en sedente. Para esto en los ítems se encuentra la silla o el puesto de trabajo brinda apoyo para los brazos. La silla brinda buen soporte y apoyo lumbar. Existen espacios entre el hueco popitlio y el borde de la silla de más o menos 5 centímetros. La altura del asiento es graduable. Postura. Este apartado es de gran importancia. Aquí se busca evaluar por medio de la observación que el trabajador adapte una adecuada postura con el ángulo requerido para evitar lesiones osteomusculares. En este ítem se busca hablar. La cabeza y cuello debe tener un rango de movimiento de flexión de 0 grados a 15 máximo. La cabeza y cuello deben tener un rango de movimiento de extensión de 0 a 5 grados máximo. La cabeza y cuello deben tener una rotación de 0 a 10 grados máximo y hombros paralelos al tronco con rango de abducción de 15 grados máximo.